A ver, jóvenes, buenos días. 8 de la mañana, vamos a dar inicio a esta semana, quinta semana, referente a lo que el tema de esta semana, que es nomenclatura química. Vamos a hablar sobre cuáles son las normas que dicta la IUPAC para nombrar los compuestos químicos. Acuérdense qué cosa es función química. Función química no es nada más que la agrupación de los compuestos químicos en algunos grupos que tienen algunas características comunes. En este caso se llaman grupos funcionales. Vamos a estudiar más o menos 9 hoy, el día de hoy. Vamos a hacerles recordar y vamos a tratar de hacerles entender 9 funciones químicas inorgánicas. Ojo, no estamos en química orgánica. Entonces vamos a, digamos, a tratar de ver eso. Entonces, existen algunos requerimientos para estudiar esto. Inmediatamente voy a pasar porque no tengo mucho tiempo. Acuérdense que ustedes terminan un poco temprano, ya que tienen unos 5 minutos antes de las 9:30 porque tienen que ingresar a su próxima clase. Debido a esto, voy a dar inicio rápidamente. Voy a tratar de compartir con ustedes una pizarrita con la cual voy a desarrollar el tema de ahora. A ver, vámonos. A ver, por favor, me verifican ustedes si en su pantalla aparece una pizarra, ¿no? Para dar inicio a la clase. A ver, por favor. Está listo ahí y, por supuesto, aparece en su pantalla el tema de hoy día. Función química. Como ya les he dicho, es la agrupación, digamos, de todos los compuestos que existen, o no todos, sino la mayoría, bueno, debido a algunos grupos funcionales. En este caso, los grupos funcionales lo van a dar la combinación con el hidrógeno y con el oxígeno. En función y alrededor de estos dos elementos, pues se lleva a cabo casi todas las funciones químicas. Entonces vamos a estudiar esta situación. Por supuesto, les doy la bienvenida, ojalá que se encuentren bien, que sigan cumpliendo con sus normas y que se cuiden mucho. Todavía la pandemia no ha pasado, así que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando para evitar de que se siga propagando. Por otro lado, como les digo, vamos a entablar esto. En su pantalla ustedes observan 9 funciones, un poquito más, 10 funciones químicas, porque los hidruros los he separado en 2 tipos de hidruros, hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Entonces, vamos nosotros a tener, digamos que, a hacerle recordar a la mayoría y a algunos hacerle conocer cuáles son las características. Es fundamental, jóvenes, de que ustedes lo que está en su pantalla lo aprendan, porque esto es lo básico. Acá se encuentra, digamos, resumido todos los conocimientos que vamos a hablar ahora. Mire, función química, bueno, ustedes leen la definición, ya se los dije, y tenemos la primera función, hidruros. Siempre acuérdense de que cuando hablemos, y esto mucho lo vamos a conversar el día de hoy, vamos a entablar esto, en el sentido de que vamos a utilizar mucho nosotros algunos conceptos. Por ejemplo, metal, ahí lo estoy subrayando, y no metal. Siempre acuérdense que hemos estudiado tabla periódica y hemos dicho que hay 2 grandes grupos, que son los metales y los no metales. Y en este caso, para función química, esto es fundamental. Siempre vamos a ver cuando el hidrógeno se mezcla con un metal o el hidrógeno se mezcla con un no metal. Y las otras funciones, cuando el oxígeno se mezcla con un metal y cuando se mezcla con un no metal. El resto de funciones son derivadas de esto, ya sea de los óxidos o de los anhídridos. Entonces, esto que tienen ustedes en su pantalla, por favor, traten de recordarlo porque de acá pueden contestar muchas preguntas. Hay el resultado, la definición, por ejemplo, hidruro metálico dice que es un metal más el hidrógeno cuando el hidrógeno trabaja con estado de oxidación -1. Eso quiere decir que el metal va a trabajar con estado de oxidación positivo. Siempre, escúchenme, ustedes van a trabajar con una parte de una molécula que va a ser positiva y la otra parte va a ser negativa. Ojo,
En este caso, en las primeras funciones va a ser la IE, va a ser hidrógeno, y a partir de los óxidos, el oxígeno, porque son los dos elementos en los cuales da vuelta todo lo que es función química. Por lo tanto, hay que tener presente esto. Y por supuesto, acá hay una situación que si yo le pongo unos subíndices N y M, entonces hay una ley que lo vamos a hacer cumplir siempre. Acuérdense que este de acá ha pasado acá y que este de acá, pero sin signo, ha pasado al otro elemento. Siempre va a ocurrir ese intercambio. Y la multiplicación del estado de oxidación por los subíndices, su suma me debe dar igual a 0. Eso debe cumplirse para todo compuesto químico. Esto es, digamos, el ingreso a lo que nosotros queremos estudiar el día de hoy, que es función química. Esto que les estoy diciendo, ahora les voy a explicar un poquito más. Al principio me voy a demorar explicándole cuáles son los requerimientos para que nosotros podamos manejar lo que es esta función. Como les he dicho, tenemos hidruros metálicos cuando se combina el hidrógeno con un metal, hidruros no metálicos cuando se combina un no metal con el hidrógeno, con estado de oxidación -1. Acuérdense que ahora vamos a trabajar con estados de oxidación. Y hablando de estados de oxidación, bueno, antes de hablar del grupo de estados de oxidación, lo que necesito es hablar del resto de funciones. La función química número 2 se llaman ácidos hidrácidos, que dice que es el resultado de combinar un hidruro del sexto y séptimo grupo A. Ya ustedes vayan a su tabla periódica, acuérdense que tienen que tener sus auxiliares, siempre tabla periódica, los cuadritos de estados de oxidación, y entonces ahí tendrán el azufre, el selenio, el teluro, el flúor, el cloro y el bromo, el yodo en el número 7, y eso cuando lo mezclemos con agua me van a dar lo que nosotros conocemos como los ácidos hidrácidos, cuya nomenclatura termina en hídrico. Siempre van a terminar ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, etc. Los óxidos básicos, la función número 3, me dice que ahora ya cambiamos, ya no trabajamos con el hidrógeno, si vamos a trabajar con el oxígeno. Es un metal más el oxígeno. Ahí me dan una especie de fórmula que ustedes lo ven en su pantalla. Y estos son óxidos, bueno, tomarán el nombre de la función óxido seguido del nombre del metal. Y si es que tiene uno, su nombre o terminado en ico, un estado de oxidación. Si tiene dos, será oso para el menor, ico para el mayor. A continuación vienen los anhidridos, que es, ojo, nuevamente un no metal más oxígeno. Cambió la cosa. Y nos da los óxidos ácidos o no metálicos. En ese caso, por ejemplo, vamos a ver a continuación un cuadro de estados de oxidación. Estos no metales a veces tienen hasta 4 estados de oxidación y aún hay algunos elementos que tienen más de 4. Entonces eso vamos a llamarle la atención para explicarles cómo se utiliza, o como ya no se puede utilizar la nomenclatura clásica, se utilizará la nomenclatura Stock o IUPAC, cualquiera, que también les voy a explicar a continuación. Terminando esta explicación breve, el resumen de todo lo que vamos a ver. A continuación, de los óxidos básicos, si yo los mezclo con agua, me da como resultado los hidróxidos, también llamados bases o álcalis. Acuérdense que algunos son útiles, como la leche magnesia, tenemos la milanta, el hidróxido de aluminio, protectores de la flora en el intestino, se toman, uno va a la botica y puede comprarlos. Por otro lado, los derivados de los anhidridos tenemos los ácidos oxácidos, que es un anhidrido más agua. Me da un ácido y esto sí es fundamental. Vamos a ver cómo lo hacemos para nombrar estos ácidos, para que ustedes tengan, porque el objetivo de esta clase es aprender a nombrar los compuestos químicos. Y por último, la interacción de un ácido oxácido con un hidróxido me da una sal oxisal. Vamos a estudiar muy rápidamente las sales oxisales neutras. Mejor dicho, no vamos a estudiar otras sales, lo vamos a mencionar nomás, que también dentro de sales, aparte de estas sales, hay sales ácidas, sales básicas, sales dobles e hidratos. Entonces, todo eso, digamos, ya es complementos hacia esto. En el número 8 tenemos sales aloideas, otra función, pero que ya resulta de combinar un ácido hidrácido del grupo de acá de la función número 2, y más un hidróxido, y me da una sal que no tiene oxígeno, que termina en uro, a diferencia de las otras sales oxisales, son mucho más fáciles. Y vamos a terminar con los peróxidos.
Peróxidos son la combinación de un elemento más el oxígeno, pero ojo, el oxígeno va a trabajar con estado de oxidación -1. Siempre ustedes van a encontrar esta forma de peróxido. Van a poner el símbolo de elemento, sea, por ejemplo, H2O2, y no se va a simplificar. En el resto se simplifican cuando son pares. Ya veremos a la hora que vamos a nombrar. Muy bien, jóvenes. Ya tenemos todo esto. Esto ha sido una introducción de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. A continuación les voy a explicar los requerimientos que necesitamos. En su pantalla apareció en realidad un cuadrito, un cuadro que se le dice un cuadro de estados de oxidación, ¿correcto? Entonces vamos a ver, todavía hay jóvenes que se están adhiriendo, no hay problema, los vamos a adherir. César Antonio Ramírez Solano, muy bien. Buenos días para ellos, para los nuevos, porque ya no los he saludado, ya a los primeros sí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con estos estados de oxidación? A ver, quiero que observen esto porque es necesario. En este cuadro me han salido dos cuadros a la vez. El primer cuadro es lo que estoy encerrándolo con una letra fucsia, un color fucsia. ¿Qué es este cuadro? Este cuadro van a ser para las tres primeras funciones que han tenido en su pantallazo primero, digamos, de las funciones con el hidrógeno. Ustedes observarán que van a haber metales y no metales, que van a reaccionar con el hidrógeno. Y ojo, sorpresa, si ustedes observan por acá, donde les estoy indicando, se van a encontrar de que tienen solamente un estado de oxidación. Entonces hay que aprenderlo eso. Ojo, uno de los requisitos y requerimientos para saber nombrar con mucha facilidad los compuestos químicos es que ustedes se graben este cuadro que tienen en su pantalla. Este cuadro, adicional a esto, ustedes se van a encontrar con otro cuadrito que es es el que está a la parte derecha. Y esto es para trabajar en las funciones a partir de los óxidos, anhidridos, ácidos, sales oxidales, etcétera. Correcto, esto es lo que tienen que entender. Ojo, ustedes cuando miran el cuadro de la derecha son los mismos elementos metálicos y no metálicos, pero que tienen algunos un estado de oxidación, otros 2, otros 3 y algunos 4. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Para nombrar los compuestos químicos, el primer requisito, aprenderse este cuadro. Acá están solamente los elementos más usados, no está toda la tabla periódica. Pedir la tabla periódica, si no lo vamos a usar, no creo que sea correcto. Así que lo más necesario, esto está resumido, los elementos más conocidos. Una vez que ustedes, ojo, hay muchos que no lo van a saber esto, pues tienen la necesidad, si quieren aprender nomenclatura química, necesidad de aprenderse estos cuadros. Y entonces, estos cuadros lo vamos a complementar nosotros con el siguiente pantallazo. Ustedes observan y dicen los tipos de nomenclatura. La combinación, si ustedes realmente saben combinar los estados de oxidación, pues vamos a encontrarnos con 3 tipos de, digamos, nomenclatura. Acuérdense siempre de que va a haber la reacción de un elemento con otro elemento. Por ejemplo, si yo quiero poner acá, pongo el calcio, a ver, lo voy a poner acá el calcio, ojo, me voy a mi cuadro de estados al cuadrito de estados de oxidación y veo que el calcio es +2. Y lo voy a combinar con el oxígeno, con un átomo de oxígeno cuyo es -2. ¿Qué cosa es lo que me da la situación esta de las fórmulas de los compuestos? Es que yo intercalo estos estados de oxidación. Bueno, en este caso me han tocado iguales, pero no siempre van a ser iguales. Tendrán que ser diferentes. ¿Qué me da? Entonces acá le pongo el 2 del oxígeno, porque puede ser otro número, y el 2 del calcio al oxígeno. Intercambié esto, pero miro, sorpresa, los dos son pares, entonces según la química me dice que esto yo lo tengo que simplificar obligatoriamente. ¿Y cómo me va a quedar la fórmula? Me queda CaO, porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Esto se llama óxido de calcio, porque solamente tiene un estado de oxidación. Y ahora viene el conjugar los estados de oxidación que acabo de decirles con los tipos de nomenclatura.
Existen tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura clásica o tradicional, que esto fue una de las primeras nomenclaturas que se hizo de acuerdo a los elementos cuando se iban descubriendo sus estados de oxidación. Bueno, llegó un momento en que esta nomenclatura se ha hecho hasta para un máximo de 4 estados de oxidación, pero ya les he dicho de que va a haber algunos elementos que tienen más de 4, tienen 5 o 6, y entonces, ¿qué sucede con esto? Van a tener ustedes realmente que aplicar otra de los tipos de nomenclatura. Para eso se han hecho la IUPAC y la STOP. Entonces, en la IUPAC se nombra el número de átomos. Ya les voy a dar los nombres de esta que he puesto como ejemplo en su pantalla, y para que ustedes vean, digamos, cómo se utilizan las tres nomenclaturas. Entonces, me dice que si yo encuentro un átomo en la fórmula, digo mono. Si encuentro 2, será di. Si encuentro 3, tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Hasta ahí nomás avanzamos. Por supuesto, hay más prefijos numéricos, pero ahí nos quedamos. Y entonces, ya nosotros, por ejemplo, este óxido de calcio que lo tenemos acá, que es nomenclatura clásica, bueno, se va a llamar en nomenclatura IUPAC. Como hay un oxígeno, y ojo, siempre en química nombramos de derecha a izquierda. Primero el elemento que está a la derecha, como es el oxígeno, y después será el calcio. En este caso diremos monóxido de calcio. Ese será en nomenclatura IUPAC. En nomenclatura STOP, eso también es mucho más fácil. ¿Por qué? Esto es una función óxido, será óxido. ¿De qué elemento? De calcio. Y tomamos su estado de oxidación original, más 2, entre paréntesis con números romanos. Esas son las tres nomenclaturas. Saber conjugar el cuadro de estados de oxidación, ya sea para el hidrógeno, ya sea para el oxígeno, más estas tres nomenclaturas, el que más o menos maneja esto y sabe y lo ha estudiado, bueno, pues puede decir de que ya sabe nombrar los compuestos químicos. Estos son los requerimientos que vamos a necesitar para poder, digamos, entender bien la clase del día de hoy. Por supuesto, hay muchos que no lo saben. Hay algunos que lo saben a medias. Ayúdense. Ayúdense actualmente con su cuadro de estado. Tomen un pantallazo al cuadro de estados de oxidación, un pantallazo a esto, y aprendamos a conjugar. Lamentablemente, por el tiempo que nosotros tenemos, no es muy factible, digamos, de que podamos utilizarlo convenientemente. Vamos a hacer lo posible, pero siempre voy a hacer mención a su cuadro de oxidación. Y entonces ustedes van a ir y van a comprobar lo que les estoy diciendo. Tienen el derecho de replicarme, tienen el derecho de aclarar algunas cosas. Ya saben que mi clase es completamente abierta, digamos, estoy apto a contestar las preguntas que ustedes crean necesarias, ¿correcto? Entonces, pero como le digo, como el tiempo es corto, tendrán que ser de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Muy bien. Después de explicarles todo esto, ojalá que me hayan entendido, porque esto es la base fundamental para saber nombrar los compuestos químicos, vamos a iniciar ya, digamos, la explicación de algunas funciones, o de todas las funciones. Muy corto, muy específico, pero tratando de que ustedes traten de entender cómo es la mecánica para nombrar los compuestos químicos. Siempre vamos a realizar lo que he hecho en su pantalla. Por favor, no se olviden de que todo esto que he hecho acá, esto lo vamos a utilizar en cada uno de los ejercicios. Es digamos, muy necesario de que ustedes trabajen con sus estados de oxidación. Si lo pueden tener a la mano, mucho mejor. Tienen que ser rápidos, tienen que estar atentos, tienen que estar concentrados en el desarrollo de esta clase. Muy bien. Dicho esto, voy a borrar esto y voy a pasarme otra vez a lo que yo considero que vamos a iniciar ya los temas. Primero, hidruros metálicos. Primera función, función química. ¿Qué me dice que es un hidruro? Un hidruro me dice que es el resultado de combinar un metal más el hidrógeno con estado de oxidación negativo. Intercalamos, ojo, siempre vamos a intercalar los estados de oxidación y me da esta formulita que ustedes lo tienen acá ya listo. Entonces, voy a tomar uno donde se aprecie esto. Voy a tomar este hidruro de acá, que lo estoy señalando, con el aluminio. Vamos a desarrollarlo por acá. Voy a poner, me dice que un hidruro metálico es el resultado de combinar un elemento metálico como el aluminio
Ojo, me voy a mi cuadro de estados de oxidación, regresen y vean de que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es 3 más o más 3, cualquiera, pero acuérdense que no es un número, es una carga. Ahora, esto lo voy a combinar con el átomo de hidrógeno, porque estamos en hidruros, y el átomo de hidrógeno me dice que para los hidruros metálicos va a trabajar con estado de oxidación negativo, en este caso -1. Muy bien, vamos a hacer una transferencia ahora y vamos a pasar estos estados de oxidación. Como les he dicho, esto es fundamental. Lo del aluminio pasa al hidrógeno y se convierte en hidrógeno 3. Y lo del hidrógeno, que es -1, pasa al aluminio, que se convierte en 1. Bueno, ya tenemos en realidad nuestra función concluida. Lo vamos a hacer, ustedes lo tienen en el cuadrito, está por partes también, pero tengo que explicarles para que ustedes me puedan entender un poco mejor lo que yo estoy diciendo. ¿Qué voy a obtener acá? Voy a tener un compuesto de este tipo, AlH3. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Qué me dice la yupa para nombrar estos compuestos? Que debo de ponerle la palabra de esta función que se llama hidruro, seguido del nombre del elemento. Como ustedes les explicaba que en los cuadros de estados de oxidación solamente va a tener uno. Nos olvidamos por un momento de eso del ICO, el oso, en esto de cuando trabajen con el hidrógeno. Entonces, esto se va a llamar hidruro de aluminio. Ustedes lo tienen acá, en esta parte lo voy a subrayar, debido a subrayarlo con otro color, hidruro de aluminio. Su fórmula AlH3 y también, si ustedes quieren, en notación sistemática, se va a llamar trihidruro de aluminio. Y en stock se llamará hidruro de aluminio entre paréntesis 3. Esto es lo que ustedes tienen que saber intercalar para formar los hidruros. Este es un caso de los hidruros. Como les he dicho, voy a ser muy corto porque en realidad no me alcanzaría el tiempo para poder desarrollar sus ejercicios, que es lo más interesante que ustedes necesitan. Hay muchos de ustedes. Sí, dime, habla. Para el stock solo no se pone el número en romanos cuando Sí, tienen sí. una Aquí en este cuadrito ha habido como siempre en nuestro país, hay trafas, y acá ha habido una trafa, en stock es así, y trihidruro de aluminio 3, ¿ya? Acá le falta a algunos, le falta su número de su estado de oxidación, entre paréntesis, ¿ya? Por favor, si es hidruro de calcio acá, le falta un 2. Y por supuesto, en el hidruro de sodio, su estado de oxidación del sodio es 1, le falta 1, ¿ya? Completo. Y acá me faltaría en realidad la anotación, por ejemplo, acá sería monohidruro de sodio, dihidruro de calcio, trihidruro de aluminio, tetrahidruro de plomo, dihidruro de cobre, ¿ya? Y ahí tienen algunos ejemplos para que ustedes se basen en eso. Ya tienen la explicación correspondiente. Estoy tomando solamente un ejemplo. Ustedes proyectense hacia el resto. Ya ojalá que haya sido un poco claro para que ustedes entiendan qué es lo que he hecho. ¿Ya? Entonces ya tiene. Sí, la aclaración. La falla es mía por cuando he hecho este cuadro, que no me he dado cuenta que no han salido los estados de oxidación en la notación o nomenclatura esto. ¿Ya? Disculpen ustedes. Muy bien, vamos a pasar inmediatamente a la siguiente función, porque no podemos perder el tiempo. Vamos a borrar esto y voy a hacer lo mismo, jóvenes. Ahora, en los hidruros no metálicos, si ustedes van al primer pantallazo, en los hidruros no metálicos, y acá tienen van a tener ustedes dos clases de hidruros. Ojo, me dicen hidruros especiales y los hidruros hidrácidos. ¿Cuáles son los hidruros especiales? Son aquellos que se llevan a cabo entre los elementos del tercero, cuarto y quinto grupo A con el hidrógeno, pero ojo, el hidrógeno trabaja ahora con positivo, mientras que en los metálicos trabajaba con negativo, ahora trabaja con positivo. Ahora, y los hidruros hidrácidos serán del grupo 6 y 7A de su tabla periódica, los cuales dan ácidos hidrácidos, pero los otros no dan, por eso es que se le llama hidruros hidrácidos. Los otros del tercero, cuarto y quinto no dan, pero tienen nombres especiales. Vamos a mirarlo eso y vamos a verlo de alguna forma. Acá los tenemos, no, este no es, este es este.
Ya, hidruros metálicos, perdón, no metálicos, pero estos son los especiales, ¿correcto? Son aquellos que si ustedes observan en su pantalla, tienen en esta parte de acá unos nombres especiales. ¿Ya? Wow. Este es nomenclatura UPAC, acá, ojo. Este es UPAC, ¿ya? Porque ha habido un pequeño error en esto. También al copiar estos cuadros no me doy cuenta de que a veces están equivocados. Muy bien, vamos a corregir esto. Entonces, ¿qué me dice que es un hidruro? La combinación de un no metal, ojo, del tercero, cuarto y quinto grupo. Acá están todos los hidruros que existen, no hay más. Combinados con el hidrógeno con estado más 1. Voy a obtener el boruro de hidrógeno. Entonces tomaré el primer ejemplo y diré, el boro, ojo, me voy a mi cuadro de estados de oxidación y tiene como estado de oxidación 3-. Esto lo combino con el hidrógeno con estado de oxidación ahora positivo más 1 o 1 más, como quieran ustedes. Y entonces, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Lo que yo necesito es, digamos, intercalar, como siempre, sus estados de oxidación de esta forma. Y entonces, ¿qué obtengo como resultado? Bueno, voy a obtener, en este caso, vamos a obtener el B, ojo, BH, y este 3 pasó al hidrógeno. Y tenemos la fórmula que tienen ustedes acá. No metal más hidrógeno, 3. Pero acuérdense que el hidrógeno está trabajando con positivo y que el boro está trabajando como negativo. ¿Cómo se llama este compuesto? Tomen nota. Boruro de hidrógeno. Boruro, mejor dicho, al boro, que es el elemento no metálico, el boro, que su nombre sería este, boro, en lugar de esta O, le agregan uro. Y entonces ustedes van a tener el boruro. Si ustedes tienen el carbono, será carbonuro, el silicio será siliciuro, el germanio, germanuro, el nitrógeno, nitrógenuro, el fósforo, fosforuro, el arsénico, arseniuro, y el antimonio, antimoniuro. Y esto es boruro de hidrógeno. Esta es su forma normal, como la UPAC dice que se debe de nombrar. Todos de hidrógeno, ¿correcto? Ahora, esto es la nomenclatura clásica. Cuando ustedes quieran la nomenclatura UPAC, van a nombrar otra vez los hidrógenos, diciendo trihidruro de boro, lo que ustedes tienen en esta posición de acá, que le estoy poniendo una raya debajo. Ese sería nomenclatura UPAC. Y en esto será hidruro de boro, entre paréntesis, 3. Pero, ¿cuál característica les he dicho que tienen? ¿Por qué se llaman hidruros especiales? Porque nombres comerciales con los cuales nosotros lo encontramos en el mercado. El boro se llama borano, el CH4 no se llama carbonuro, se llama metano. Con el silicio silano, con el nitrógeno amoniaco, con el fósforo fosfina, arsina y estibina o estibamina. Estos son todos los hidruros no metálicos del tercero, cuarto y quinto grupo. Entonces, con esto ya saben ustedes cómo formar los hidruros no metálicos. Vamos inmediatamente, voy a borrar esto y me voy a pasar a la siguiente función. En la siguiente función, nosotros nos vamos a encontrar con los ácidos hidrácidos. Acuérdense que los ácidos hidrácidos dice que proviene de un hidruro del sexto y séptimo grupo A, combinados con agua, perdón, mezclados, no combinados. Combinados quiere decir que reacciona. Acá tiene que ser una mezcla con H2O y me da la misma fórmula del hidruro. Voy a formar un hidruro y voy a formar un ácido cualesquiera. Voy a tomar el HCl. A ver, si ustedes se concentran, yo tengo que el HCl será el hidrógeno, ojo, con estado de oxidación más 1, que lo voy a combinar con el cloro. ¿Y por qué hice esto de tomar primero el hidrógeno? Porque hay una convención, siempre la química dice de que el catión debe ir a la izquierda. No es una ley, pero
pero sí se acostumbra. Por lo tanto, en estos hidruros, los hidruros del sexto y séptimo grupo A, ustedes se van a encontrar que cambió la ubicación del hidrógeno. Ya no está a la derecha, como en el caso de los anteriores, sino va a estar a la izquierda, el HCl. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama cloruro de hidrógeno. Y se encuentra en estado gaseoso, ¿correcto? Entonces, este cloruro de hidrógeno, como no puede existir en estado gaseoso mucho tiempo porque se descompone, entonces en química le llamamos se recoge en agua, mejor dicho, que se mezcla con agua. Y a la hora que se mezcla con agua este hidruro del sexto y séptimo grupo A, oh, sorpresa, nuevamente me da la misma fórmula, pero ojo, ha cambiado sus propiedades completamente del hidruro, del cloruro de hidrógeno con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿sí? ¿Cómo? Ahí libera una molécula de agua. Sí, mejor dicho, no libera, sino solamente se mezcla en agua, se recoge en agua. Mejor dicho, que el ácido clorhídrico no es puro, sino que está mezclado con agua. ¿Por qué? Porque de esa forma lo mantenemos estable. Si nosotros lo dejamos como hidruro en estado gaseoso, porque se elabora en estado gaseoso, son inestables. Se va a revirar, se va a separar el hidrógeno, el cloro, o se va a formar otra cosa. Entonces ya se ha buscado, digamos, de que lo debemos, por eso les decía, recoger en agua, se llama en química, o lo que es mismo mezclarlo con agua, y me da, oh sorpresa, la misma fórmula, y ustedes lo tienen en esta parte de acá. Si ustedes observan, acá tienen el HCl, la misma fórmula, pero cambió su nombre. Si en estado gaseoso, ojo, todo hidruro, esto que les estoy hablando para todos los hidruros que tienen ustedes, que son los 7 que están acá, esto, si a ustedes tienen una pequeña G acá, que significa que se encuentra en estado gaseoso, esto se llama solamente cloruro de hidrógeno. Pero si ustedes lo encuentran así como está acá en su cuadro, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a agrandar este cuadro para poder verlo un poquito mejor. Ay, ay. Ahora sí voy a borrar esta flechita porque ya está mal ubicada y le voy a hacer una flechita un poco más. Acá estamos. Listo. Este es el HCl. Ahí ven ustedes su nombre, ácido clorhídrico. Entonces, pero si a este ácido ustedes lo encuentran así como está acá, ojo, acuoso, o también puede ser líquido. Ustedes lo encuentran como HCl y acá una pequeña L minúscula, así que quiere decir líquido. Esto solamente toma el nombre de ácido clorhídrico, lo que ustedes tienen acá. Ojo, este será cloruro de hidrógeno, no puede ser ácido clorhídrico. Y cuando está con G, y cuando está con L es solamente ácido clorhídrico. Ah, por supuesto, si ustedes tienen HCl así nada más, puede ser los dos. Puede ser ácido clorhídrico, puede ser cloruro de hidrógeno. Ya ustedes verán, no creo que cometan el error de ponerle los dos nombres en alguna alternativa. Correcto. Estos son los hidruros. Y estos ácidos son ácidos fuertes, por supuesto. El ácido clorhídrico, el ácido hidrídrico, son funciones fuertes. Entonces, con esto les he aclarado toda la formación de los hidrácidos, de los hidruros del sexto y séptimo grupo A, que llevan la terminación uro, y de los ácidos hidrácidos que llevan la terminación hídrico. Y quita la palabra, por supuesto, ácido. En el otro será cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. En esto ya ustedes tienen en su pantalla todos. Y ojo, estos son todos los ácidos hidrácidos, no hay más. Así que tengan presente, estudienlo esto para que ustedes puedan hacer. Y hasta acá, jóvenes, hemos terminado lo que se llama las funciones con el hidrógeno. Vamos a pasar a continuación a estudiar ya las funciones con el oxígeno. Eso quiere decir de que nosotros tenemos que recurrir al cuadro derecho que ustedes tienen, ya que les he dicho, les he dado su cuadro de estado de oxidación. Ahora, cuando hable yo de los óxidos, propiamente de óxidos, me voy a referir a los óxidos básicos o metálicos
Y esto resulta de combinar un metal más el oxígeno, pero con estado de oxidación negativo. Eso quiere decir que el metal tiene que ser positivo. No se olviden lo que les he dicho hace un momento, que siempre en función química va a haber una parte positiva y una parte negativa. Voy a hacer, a ver, vamos a hacer primero el EPO, el óxido ferroso, y vamos a combinar, me dice, un metal. En este caso, voy a combinar el fierro, el Fe, a ver, vamos a ver, más el oxígeno. Pero ojo, cuando yo quiero hacer reaccionar estos compuestos, obligatoriamente tengo que ponerle sus estados de oxidación. Me voy al cuadro de estados de oxidación y el fierro tiene 2 estados de oxidación. Tiene más 2 y tiene más 3. En este caso estoy tomando el menor. Y según lo que me dice la UPAC, entonces yo voy a tener que usar el caso cuando tenemos 2 estados de oxidación. Al mayor lo voy a hacer terminar en ICO y al menor lo voy a hacer terminar en oso. ¿Qué significa esto? Bueno, significa sencillamente de que nosotros vamos a tomar perdón, acá estamos. En los óxidos vamos a tomar el menor estado de oxidación. ¿Correcto? Ah, no, estos son hidruros. 5, acá creo que es. Ahí está, óxidos básicos. Ya tenemos esto y entonces nos vamos en realidad nos vamos a continuar. Ya tomé como elementos para formar los óxidos, el fierro con su estado menor, que es estado más 2, y el oxígeno, no se olviden que es menos 2. Y no se olviden también de que acá hay un intercambio en los estados de oxidación. Este 2 de acá pasa al oxígeno y este 2 de acá, del oxígeno, pasa al fierro. Ahora, tengan mucho cuidado con esto porque son iguales. Entonces les va a quedar Fe2, oxígeno 2. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacemos cuando los subíndices son pares? En esto lo simplificamos. ¿Qué me da como resultado? Pues me da este compuesto, el FeO. ¿Cómo se llama? En nomenclatura tradicional. ¿Por qué he tomado el menor estado de oxidación? Se llama óxido ferroso. En nomenclatura sistemática, como hay un solo oxígeno, ojo, acá, un solo oxígeno, entonces voy a tomar, se va a llamar monóxido de hierro. Puede ser de hierro o de fierro, pues mucho costumbre ponerle de hierro. Y en esto será óxido de hierro, entre paréntesis, su estado de oxidación, el original, que en este caso es más 2. 2, no se pone signo. Ya tienen ustedes las 3 nomenclaturas. Y para complementar un poquito más esto, porque creo que en óxidos nos podemos demorar un poquito porque es el inicio de todo. A partir de esto, ya ustedes pueden proyectarse al resto de elementos químicos. Voy a hacer el fierro, pero el fierro con más 3. Y lo voy a combinar nuevamente con el oxígeno, pero el oxígeno menos 2. Ojo, menos 2. Nuevamente voy a intercalar sus estados de oxidación y entonces el 2 pasará al fierro y el 3 pasará al oxígeno. ¿Y qué me da como resultado? Pues me da el Fe, ojo, el Fe2, Fe2 o 3. Muy bien, ya tenemos esto. ¿Listo? Esto lo tienen ustedes en esta posición, acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama este óxido? Pues por haber tomado el estado de oxidación mayor, lo hacemos terminar en ICO. Y acá tienen ustedes óxido férrico en nomenclatura tradicional. Por otro lado, en nomenclatura sistemática, entonces vamos a tener trióxido de difierro. 3 oxígenos, 2 fierros. ¿Cómo se dice? 3 trióxido de difierro. Y por supuesto en esto tendremos acá óxido de hierro 3. Ya tienen ustedes las 3 nomenclaturas, ya tienen un ejemplo para cuando tiene 2 estados de oxidación. Cuando ustedes trabajen con el óxido de bario, ojo, esta sustancia, el óxido de bario, el bario tiene 2, el oxígeno menos 2, así como en el Fe2O2, se ha simplificado y me queda BaO, nada más,
porque tenían dos. Y entonces, ¿cómo se llama? Óxido de bario, o si no, también le pueden decir óxido bárico, cualesquiera de los dos. Pero ojo, cuando tiene un estado de oxidación nunca aparece el oso. Puede aparecer el nombre del elemento o la terminación ico, pero no el oso. ¿Cómo se llama en nomenclatura sistemática? Monóxido de bario. ¿Cómo se llama en sistema Stock? Óxido de bario. Ah, ojo acá, ya sé que me van a reclamar. Esto se han olvidado también de ponerle el bario 2, porque ese es su estado de oxidación. Ya tengo que adelantarme porque ustedes son hay unas señoritas que son muy observadoras. Ya bueno, tienen mucho futuro en la química. Me imagino que deben estar postulando alguna carrera de esas buenas. Muy bien, ya tienen ustedes el primero. He sido un poco lento para poder, porque siempre ya después en las otras funciones ya ustedes van a utilizar lo mismo, los estados de oxidación, las normas de UPAC y ver cómo se hace. Vamos inmediatamente a pasar a la siguiente función que también es interesante. Se llama anhidridos. Y vamos a borrar todo esto que estamos acá. Y entonces vamos a quedarnos con este cuadrito de los anhidridos. ¿Qué cosa es un anhidrido? Bueno, un anhidrido, también llamado óxidos ácidos, es el resultado de combinar un no metal más el oxígeno que sigue con estado de oxidación negativo. Eso quiere decir que, ojo, el no metal también va a actuar con estado de oxidación positivo, porque acuérdense que siempre en toda función química uno tiene que ser positivo y uno tiene que ser negativo. Y me dan esta formulita. Ojo, voy a hacer el CO2, único ejemplo, y ya después ustedes se proyectan a todo lo que tienen. Me dice que el óxido es la combinación de un no metal. Voy a tomar el carbono, lo voy a combinar con el oxígeno y ¿esto qué me va a dar? Pues me va a dar el CO. Esto lo voy a hacer rápido y después le pongo sus estados de oxidación. El CO y el carbono. Bueno, váyanse a su cuadro de estados de oxidación y ustedes encuentran que el carbono tiene más 2, más 4. Entonces voy a utilizar el más 4, el mayor. Y el oxígeno tiene menos 2. Nuevamente voy a intercalar. El 2 del oxígeno lo pongo al carbono y el 4 del carbono lo pongo al oxígeno. ¿Qué sucedió? Nuevamente hay pares. Le saco la mitad de 2 es 1, que no se coloca, ojo, acá en el carbono, y la mitad de 4 es 2. Y entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos este compuesto. ¿Estamos? El CO2. ¿Cómo se llama en nomenclatura tradicional? Como he utilizado el mayor estado de oxidación, esto se llama anhidrido carbónico. Ya ustedes lo tienen acá. Anhidrido carbónico, terminación ICO. Y si me quedaría con el CO, que es el otro carbono, el otro anhidrido del carbono, será anhidrido carbonoso. En UPAC se llama dióxido de carbono y en Stock óxido de carbono 4. Siempre no se olviden que tomamos su estado de oxidación original. Eso es la forma como ustedes tienen que entender. Lógico. Acá tienen que tener una observación. Si ustedes van a su cuadro de estados de oxidación, ustedes se van a encontrar que hay no metales que tienen hasta 4 estados de oxidación. Acá vamos a tener el cloro. En el caso de que el cloro esté trabajando con su máximo estado de oxidación, 7. Entonces, yo voy a tener, ojo, este es el máximo. ¿Dónde está? Está acá, en esta posición de acá. Ustedes lo pueden observar. Y como es el máximo, pues tendré que usar el prefijo per y se llamará anhidrido perclórico. Se llamará heptóxido de dicloro, 7 átomos de oxígeno y 2 de cloro, heptóxido de dicloro. Y en esto, óxido de cloro entre paréntesis 7. ¿Ya? Ojo, acá le han puesto 7 con números normales, en las otras, que también lo acepta la química, ¿no? No hay ninguna restricción porque nadie se equivoca que sea 7, 5, 4, 3. Ya sabemos a qué se refiere. Muy bien, ya tienen ustedes los anhidridos. No se olviden, ustedes acá en anhidridos tienen que usar el hipo también. Acá tienen un ejemplo de 4, tienen un del 2 del nitrógeno y uno del azufre.
Acuérdense que el azufre tiene 246, revisen su cuadro de estados de oxidación, el nitrógeno tiene 135, y el cloro, el bromo y el yodo, que son 3 elementos del grupo 7, tienen más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, ya ustedes tienen que manejar, como les digo, si ustedes manejan los cuadros de estados de oxidación y manejan las normas de UPAC para ver si tienen 1, 2, 3 o 4 estados de oxidación, bueno, ya pueden nombrar cualquier compuesto. Muy bien, jóvenes. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque son las funciones básicas. Voy a borrar esto y me voy a pasar ahora sí a la siguiente función. No hay siguiente función, entonces vamos por acá. Acá tenemos los hidróxidos. Ojo, los hidróxidos también, ojo, conocido como bases. Ustedes lo van a siempre reconocer cuando les hablen de bases. Entonces, acá tienen ustedes algunos hidróxidos. Ojo, voy a tratar algunos hidróxidos que son muy comunes y que son muy usados. Por ejemplo, uno de los más usados a nivel mundial después del ácido sulfúrico es este hidróxido. Me dice que un hidróxido es la combinación de un óxido más agua. ¿Qué me da? Me da esta formulita, el elemento metálico más el OH, X. El X, en este caso el Na, ustedes van a su cuadro de estados de oxidación, vale más 1. Por lo tanto, no se pone paréntesis ni uno, se lo deja así. ¿Cómo se llama esto? Se llama hidróxido de sodio, pero más conocido como soda cáustica. Ojo con esos nombrecitos, hidróxido de sodio, soda cáustica. Y he visto en un examen que les preguntaron cuál es el nombre, cuál es la fórmula de la soda cáustica. No les preguntaron del hidróxido de sodio, sino su nombre común y comercial, soda cáustica. Así que tienen que acordarse, hay algunas sustancias que es muy usados sus nombres comerciales. Ojo con esto que le voy a dar. El calcio también tiene su hidróxido. Por tener estado de oxidación 2, acá cambia un poquito. A esto se le conoce como hidróxido de calcio, el nombre químico normalmente, pero en el comercio le llaman cal apagada, ¿no? La cal viva será el óxido de calcio y la cal apagada será cuando le echa agua, pues, lo apago con agua. Después vamos a tener, ojo, este compuesto de acá que está en el primero en el recuadro, que dice que es el MgOH, ¿no? El hidróxido de magnesio tiene estado de oxidación 2, por eso que tiene 2 OHs. Y, ojo, ustedes tienen que tener presente de que este compuesto, el MgOH, es conocido en el mercado como leche magnesia. ¿Ya? Bueno, ya me regresé, no importa, ya no puedo retroceder. Entonces, el Mg es leche magnesia. Ahora hay otro también que ya les he dicho, les mencioné hace un rato, el AlOH3. Este compuesto se conoce con el nombre de hidróxido de aluminio, pero comercialmente tiene varios nombres, se llama bismutol, pero más que todo milanta. Ojo, la milanta ustedes los médicos lo recetan como protector de la flora intestinal para las personas que sufren de gastritis, de úlcera, eso, para proteger, para que no se te deteriore mucho la comida, se utiliza esto. Hay sobrecitos que ustedes van o envases de tipo jarabe líquido con los cuales ustedes pueden tomar. Siempre y cuando recomendado por el médico de acuerdo a lo que nosotros sufrimos, ¿no? Si tenemos alguna de esas enfermedades. Muy bien, ya tenemos, digamos, algunos hidróxidos conocidos, pero por otro lado también quiero hablarles digamos, wow, ya se me fue la hora. Hay otros hidróxidos que son muy, digamos, usables. Y acuérdense también que hay elementos que tienen 2 estados de oxidación. Si ustedes tienen esto, ojo, 3 van a su cuadro de estados de oxidación y se dan cuenta de que el fierro está trabajando con 3, con estado de oxidación 3. Hidróxido férrico, correcto, pero ¿qué pasa si lo encuentran ustedes con un 2 en lugar de un 3? Entonces será hidróxido ferroso. Y así, todos los hidróxidos que estén formados por elementos que tienen 2 estados de oxidación, mayor INCO, menor OSO. Muy bien, esto es bastante sencillo, ustedes lo reconocen por el OH. Vamos a pasar inmediatamente, voy a borrar esto y pasamos a la siguiente función porque lamentablemente nuestro enemigo más grande es el tiempo.
Vamos a despejar esto, vamos a subirlo un poquito. Ay, ay. Listo. Y ahora sí tenemos una de las funciones que es muy común, los ácidos. Siempre ustedes hablan de ácidos, siempre tienen cuidado porque son sustancias muy fuertes. Y vamos a ver, un ácido oxácido es el resultado de combinar un anhidrido, de los que hemos visto anterior, con agua. Y obtenemos esta formulita. Si ustedes observan, siempre a la izquierda va a estar el hidrógeno y el oxígeno va a estar a la derecha. Ojo, el hidrógeno siempre va a trabajar en estos ácidos con estado de oxidación +1 y el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación 2. Y al centro está el elemento no metálico que le va a dar el nombre al ácido. Por lo tanto, es este N, que será, bueno, puede ser nitrógeno también, pero puede ser carbono, puede ser azufre, puede ser fósforo, puede ser cloro, bromo, yodo, etcétera, será el que da el nombre. Y para eso necesitamos, ojo, su estado de oxidación. Si nosotros conocemos este estado de oxidación, podemos nombrar los ácidos oxácidos con mucha facilidad. Ya tenemos esto, entonces, que vamos a hacer un ejercicio rápidamente. A ver, por ejemplo, el H3PO3. H3, ¿está por acá? Hay PO4, no está, no importa. PO3. Si tenemos el H3PO3, ¿cómo voy a saber cómo se llama esto? Acabo de decirles que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1 y que el oxígeno siempre va a trabajar con -2 y que el fósforo no lo conozco. Voy a encontrar y de ahí me voy a mi cuadro de estados de oxidación y le doy el nombre. Aplico la propiedad que siempre les he dicho, que la multiplicación de estos subíndices, en este caso el hidrógeno 3, el fósforo 1 y el oxígeno 3, multiplicado por los estados de oxidación, me debe dar su suma igual a 0. 3 por +1 me da 3. Más 1 por X me da X y 3 por -2 me da -6. Eso quiere decir que acá voy a tener 6. Esto lo igualo a 0. Porque es una sustancia, tiene que ser neutra, siempre lo positivo igual a lo negativo. Y acá, bueno, desarrollo esto y me encuentro de que su estado de oxidación va a ser +3. Me voy a mi cuadro de estados de oxidación, es el segundo, el medio, y por lo tanto tendrá terminación oso. Esto se llama ácido fosforoso. ¿Correcto? Ya ustedes tienen para cualquiera de los ácidos que ustedes quieran. Por ejemplo, HI, le vamos a poner acá O4. ¿Cómo se llama este ácido? Nuevamente, el oxígeno -2, el hidrógeno +1 y esto es X. Ojo, acá pueden utilizar algo rápido, porque yo sé que muchos ya lo hacen, muchos lo practican. 4 por -2 me da -8. -8 le sumo 1, me da -7. Eso quiere decir que el X es igual a +7, para que me dé 0, la suma. +7, siempre lo contrario, lo positivo. Ahora, si es +7, me voy a mi cuadro de estados de oxidación y el cloro tiene 4 estados de oxidación. Por lo tanto, crómico nítrico, no hay, acá está. En esta posición de acá lo encontramos el HClO4. Perdón, HIO4 no está, pero es muy parecido a esto. Esto se va a llamar ácido periódico. ¿Por qué? Porque está trabajando con su mayor estado de oxidación, prefijo per. Entonces ya ustedes tienen cómo cómo nombrar sus ácidos. Acuérdense de algo que lo voy a hacer de una vez acá, porque, si no lo hago en las sales, porque ya estamos sobre la hora, ¿ya? Vamos a borrar esto mejor y pasamos a la siguiente función, que lo denominamos sales oxidales. ¿Qué pasó con las sales oxidales? Vamos a tener que abrir esto. Y las sales oxidales me dice que es el resultado de combinar un ácido oxácido más un hidróxido. Voy a hacer el fosfato cúprico. Voy a desarrollar esto y les voy a dar todos los indicadores porque realmente ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, voy a combinar el H3PO4. Y ojo con lo que voy a hacer para que ustedes aprendan cómo van a nombrar. Ojo, este se llama ácido fosfórico. Este se llama el ácido fosfórico. Y lo voy a combinar con el hidróxido cúprico. El hidróxido cúprico CuOH2. OH
2. Esto es lo que ustedes tienen que saber de dónde proviene una sal para poder nombrarlo. ¿Qué me da como resultado esto? Ojo, va a romper esta molécula acá. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos por acá. Ay, Dios, no quiere cambiarse. Ya no importa. Acá está. Vamos a romper. Y ojo con este 3 del hidrógeno. Como se van a separar 3 hidrógenos, esto va a venir como estado de oxidación de este ion. Este me va a ser menos 3. Eso lo voy a colocar acá y me queda, a ver, vamos a cambiar de color, me queda el P, ay, perdón, me queda el PO4 con estado de oxidación menos 3. Todo esto lo encierro entre paréntesis, menos 3. Ojo que esto ha salido de este hidrógeno de acá. ¿Y ahora qué hago? Rompo la molécula digamos, del hidróxido. Y ojo, también acá ustedes tienen un indicador. Este estado de oxidación es su estado de oxidación del cobre, más 2. Sube. Ojo, cuando es 1, tengo mucho cuidado, porque a veces no es 1. Ya, puede ser, si se han simplificado, ahí tenemos. Y ahora este cobre más 2 lo coloco acá para poder, digamos, combinarlo y sacar la sal respectiva. Cobre más 2. Ya está mi sal. ¿Y ahora qué hago, jóvenes? Lo único que voy a hacer es intercambiar estos estados de oxidación. Ay, ya lo hice con otro color. Mala suerte. Este para acá y este para acá. Entonces, acá me va a quedar 3 y acá me queda 2. ¿Cuál es el resultado? Esta molécula. CU3, PO4 entre paréntesis 2. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Vamos a correr este cuadrito porque necesitamos encontrar. Sulfato, perdón, esto es fosfato cúprico. Lo tienen ustedes en esta posición. Fosfato cúprico. En sistemático, les recomiendo que las sales no aprendan las sales porque les van a traer mucho problema. Imagínense este nombre, tetraoxofosfato 5 de cobre 2. Ya se imaginan que en un examen de admisión, para que se acuerden de todas estas cositas, bueno, pues van a sufrir. Y en el stock sí es fácil. Fosfato de cobre, entre paréntesis 2. Fosfato porque está utilizando su mayor estado de oxidación el cobre, y cobre 2 que también está utilizando su mayor estado de oxidación. Ojalá que haya sido claro con esto de las sales oxidales. Practíquenlo. Practíquenlo, jóvenes. Cualquier consulta, cualquier pregunta, también me la hacen, por favor, o me hacen llegar de alguna forma para poder aclararles algunas cosas sobre esto. Yo sé que es muy, muy rápido lo que estamos haciendo, debido a que no tenemos mucho tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ya, muy bien. Vamos a dar paso entonces a la siguiente función. La siguiente función, para terminar ya casi, porque ya estamos a las finales, se llaman sales oxidales, perdón, sales aloideas. Resultan de un ácido hidrácido más un hidróxido y siempre vamos a tener unas fórmulas que es muy fácil de nombrar. Si yo tengo esto, a ver, esto es una sal aloidea porque está formado solamente por metal y no metal, y esto se llama cloruro de sodio. ¿Por qué se llama cloruro? Porque esto proviene de un ácido hidrácido y los ácidos hidrácidos provienen de un hidruro y los hidruros terminan en uro. Entonces, cloruro de sodio. Si yo tengo un KBr, entonces para ustedes será fácil nombrarlo. Al bromo lo hacen terminar en uro, bromuro de potasio. Si ustedes tienen Al, ojo, Al y 3, entonces vamos a tener el ioduro de aluminio. Y acá tienen ustedes varios ejemplos. Tienen cloruro de sodio, cloruro de aluminio, cloruro de cuproso, cloruro cúprico, cloruro ferroso, cloruro férrico. Entonces ya son sales aloideas que son muy fáciles de nombrar y que ustedes lo van a poder realizar fácilmente. Muy bien. Vamos a concluir con una explicación un poquito rápida de estos últimos, porque siempre aparece en las preguntas los ácidos,
los peróxidos. Ojo, peróxido. ¿Qué cosa es un peróxido? Es la combinación de un elemento. ¿Por qué le pongo elemento? ¿Por qué no le pongo metal o no metal? Porque puede ser metal o puede ser no metal. Si ustedes observan el primer ejemplo, el H2O2, este compuesto, el peróxido de hidrógeno, es muy conocido, se llama agua oxigenada. Entonces, lo vamos a tener, digamos, H2O2. ¿Y cuál es la característica de los peróxidos? De que no se simplifican. No se simplifican. ¿Correcto? Entonces van a tener ustedes esto. Lo mismo en el Na2O2. Tengan mucho cuidado cuando hablen sobre esto. Por último, para hablarles sobre... Sí, dime. Ahí el oxígeno no tiene estado de oxidación +2. No, tiene -1. Justo ahí me olvidé. Lo más saltante de los peróxidos es de que el oxígeno trabaja con estado de oxidación -1. Excepciones de la regla del oxígeno cuando hagan funciones. Cuando ustedes tengan, por decir, este compuesto, Fe, F2, o acuérdense que el flúor es más electronegativo, va a trabajar con -1, y el LUI es la única función donde el oxígeno trabaja con positivo +2. ¿Ya? En esto y en los peróxidos cambian. También hay los superóxidos, pero eso no los van a mencionar para ustedes. No creo que hablen de superóxidos porque ahí trabajan con medio y algunos con fracción. Entonces, eso sí, esa es la observación. En los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Profe, ¿puedes subir un momento para ver tales solo ideas, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ahí estamos, borramos esto y listo. Por favor, jóvenes, graben o tómenle un pantallazo para que ustedes tengan a la mano todo lo que la información que trae. Acuérdense que no podemos desarrollar más largo. Yo ya estoy, miren, 9:02, tengo 20 minutos para desarrollar un poco de los ejercicios. Voy a ser muy rápido también. Ya está, profe, gracias. Muy bien, hija. Vamos a ver, entonces nos pasamos a los ejercicios. Rápidamente, ¿qué me dice el ejercicio número? Indique verdadero o falso a las proposiciones siguientes. En los peróxidos, el número de oxidación del oxígeno es -1. Acabo de decirles y explicarles, verdadero. En los compuestos, el número de oxidación de los metales alcalinos es +2, falso. Los alcalinos tienen +1. Por encontrarse en el grupo 1. El número de oxidación y valencia son iguales, falso. Si yo tengo el aluminio, ojo, tiene de valencia 3 y de estado de oxidación, pues tiene +3. Entonces, ustedes tengan mucho cuidado. La valencia es un número sin signo y el estado de oxidación o es positivo o es negativo, pero no puede ser un número. ¿Correcto? Por lo tanto, esto también es falso. No son iguales. Entonces, la alternativa B. En el número 2, lo voy a dejar el número 2 porque en realidad, si ustedes observan, son compuestos, todos estos son compuestos orgánicos, ¿no? Y encontrar el estado de oxidación del cloro conlleva que ustedes tienen que ir encontrando uno a uno cada uno. Nos va a demorar mucho tiempo y no tenemos tiempo. Cuando estemos en química orgánica, haremos eso, por favor. ¿Ya? Ahora sí vamos al número 3. En el número 3 voy a borrar esto para que no me sea problema y voy a subir. Profesor, disculpe la interrupción, pero me acabo de dar cuenta que en los peróxidos decía elemento más un oxígeno a -1, pero no es un óxido básico. No, señorita, no. Acá lo voy a hacer. Por favor, escúchame. Si yo tengo el sodio, el óxido básico, el oxígeno está trabajando con -2. Vamos a tener Na2O. Esto es un óxido básico. ¿Cuándo es un peróxido? Cuando el oxígeno trabaje con -1. Y ustedes lo van a reconocer porque van a aparecer estos dos y no se van a simplificar. En el peróxido de agua, de hidrógeno, ustedes van a encontrar esto, H2O2. Y en el agua solamente es H2O. Eso será un óxido. Pero ojo, ¿por qué le ponemos elemento? Porque puede ser metal o puede ser no metal. ¿Me entendí? ¿Me entendiste? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí continuamos. Ejercicio número 3. En el número 3,
me dice determinar el estado de oxidación del azufre en los siguientes compuestos. Muy bien, esto es para aplicar la regla que le he estado aplicando HSO3. Muy bien. Si yo tengo este es el sulfito ácido de plata. Entonces, acá en la plata, ojo, váyanse a su cuadro de estados de oxidación, está trabajando con +1, el hidrógeno está trabajando con +1, ya hemos dicho, y el oxígeno está trabajando con -2. Lo que quieren saber es este del azufre. Y aplico, acuérdense que los subíndices son 1, 1, 1, para la plata 1 más 1 es 1, para el hidrógeno 1 por 1 es 1, para el azufre 1 por X será X, y para el oxígeno 3 por -2 es -6. Esto hemos dicho que lo igualamos a 0. Si una vez que tenemos el X me sale +4. Ya tenemos el primer estado de oxidación. La respuesta está entre la A y la C. Entonces tengo que hallar el siguiente. Y ojo con el siguiente, lo voy a hacer por acá. El SO4, pero con carga negativa -2. Escúchenme bien, acá aparece así. ¿Qué significa esto? No se vayan a equivocar. Ojo, también puede aparecer de esta forma, -2. Pero esto no significa que sea el estado de oxidación del oxígeno. Falso. Es el estado de oxidación de todo el compuesto, de todo el ion. El oxígeno sigue trabajando con -2 y el azufre será con X. Aplico la misma propiedad. Si el azufre es 1, 1 por X es X. Y este será -8 y lo igualo a la carga, en este caso a -2. ¿Cuánto sale el X? El X me sale +6. Por lo tanto, yo ya tengo 4 más 6. ¿Cuál es la alternativa? La C. Por supuesto. En el H2S no hay problema, ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente. H2S, el hidrógeno trabaja con +1, y si ustedes multiplican 2 por 1 es 2, ¿cuánto debe ser para que me dé 0? -2. Entonces la alternativa C. Voy a obviarme el siguiente ejercicio, porque ahí me voy a aliviar un montón, porque hay un montón de ejercicios, son 15 ejercicios. Acuérdense que nuevamente les piden encontrar el estado de oxidación del elemento subrayado. Voy a hacer uno nada más. El SO3, acuérdense que esto es negativo -2 y que esto es 3. Entonces, si yo multiplico 3 por -2, me da -6. ¿Cuánto debe ser el azufre para que me dé 0? Pues +6. Entonces ya ustedes ya tienen todo. Y de esa forma, como lo acabo de hacer, ustedes pueden hacer todos los ejercicios. A veces son con 3 elementos, bueno, pues practíquenlo como los ácidos que les he dicho para que aprendan eso. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente función, jóvenes. En la siguiente función me habla en el ejercicio número 5, por favor, me pasan la voz cuando es 9:25, no vaya a ser que por la emoción me confunda yo y me pase, ¿ya? Les pido por favor eso. Indique verdadero o falso según las proposiciones siguientes. En los óxidos ácidos, el número de oxidación del no metal es negativo. Falso. Si yo tengo un óxido ácido como el CO, este será +2. Positivo. Todos los no metales en los óxidos ácidos son negativos. Perdón, son positivos. Por lo tanto, esto es falso. Dice, en los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene número de oxidación negativo, verdadero. Eso ya ustedes ya lo saben. Dice, en los hidruros, dice, en un guión, hidroxilo. Wow, no lo veo. ¿Cuál es el hidroxilo? El hidroxilo es el OH, jóvenes. Y ustedes saben de que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Si ustedes suman esto, ¿cuál es su estado de oxidación de esto? -1. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces ya marquen ustedes la alternativa. Falso, verdadero, verdadero. Estamos en la B. Listo. Ahora sí, nos pasamos. Voy a borrar esto y nos pasamos al siguiente. Nuevamente me dice encontrar cuál es un peróxido. Lo único que voy a hacer, voy a tomar este compuesto, el ZN, para explicarles cómo vamos a hacer o cómo van a hacer ustedes para encontrar cuándo es un peróxido.
Si yo tengo ZNO2, acuérdense que el oxígeno está trabajando con -2. Y entonces si yo multiplico 2 por -2, este me va a salir +4. ¿Y qué? Oh, sorpresa, me voy a la tabla de estado de oxidación y el zinc solamente tiene +2. Por lo tanto, no puede ser esto el óxido de zinc, no puede ser el ZNO, eso no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que tomar una alternativa. Como yo sé que el zinc es +2, bueno, pues le voy a poner su +2 y voy a encontrar el oxígeno. Eso quiere decir que ustedes en todos estos compuestos traten de encontrar el estado de oxidación del oxígeno. Y ahora sí, aplicando el mismo criterio, 1 por 2 es 2. Y 2 por X más 2X. ¿Cuánto me debe dar esto? 0. Si ya tengo esto que vale 0, entonces, pues, el X valdrá -1. ¿Y dónde vale -1 el estado de oxidación del oxígeno? En los peróxidos. Por lo tanto, esto es verdadero. A ver, en los óxidos, esto es falso. Y la segunda, verdadero. Falso, verdadero, verdadero, la B. Muy bien. Ah, no, perdón. Esta es la E. La E. Estoy pensando en el ejercicio anterior. Voy a borrar siempre que no lo borro. Estoy pensando de que es el ejercicio que hemos resuelto. Ahora sí nos vamos al ejercicio número 7. Dice, indique verdadero o falso a las proposiciones. Los óxidos, peróxidos, hidruros y sales aloideas son binarios. Cierto. A ver, un hidruro, NaH, ¿cuántos tipos de átomos tiene? 2. En las sales aloideas, KBr, 2. En los óxidos también es 2, son binarios todos esos compuestos, por lo tanto, estos es verdadero. Los ácidos, los hidróxidos y los ácidos son ternarios. Sí, ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes toman el H2, a ver, SO4, ¿cuántos elementos está formando su molécula? Hidrógeno, azufre, ternario. Y en los hidróxidos también, el PbOH, el metal más el OH. Entonces, verdadero. Los metales alcalinos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Esto es completamente cierto. Yo les he dicho que el sodio en las clases pasadas son elementos muy activos, son muy reactivos. Y entonces, ¿qué sucede? De que a la hora que se combinan con el agua no forman de frente, van a formar hidróxidos. Esto sucede con el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Son elementos metálicos muy activos. Entonces, ya tienen ustedes la respuesta, que esto es verdadero. Entonces, vamos a verdadero, 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 la alternativa C. Ojo con este ejercicio, nuevamente voy a borrar esto. En el ejercicio 8 no lo voy a hacer porque, ojo, me están pidiendo un compuesto orgánico. El encontrar estados de oxidación del carbono es un poquito más difícil. Me va a llevar mucho tiempo, por lo tanto voy a pasar al siguiente ejercicio, ya, por favor. Eso lo haremos cuando entremos a química orgánica. Por ahora estamos en química inorgánica. A ver, acá sí tengo una discusión. ¿Qué función es el CaO? Es un óxido básico. El NaOH es un hidróxido, no tengo ningún problema en estos dos. En el tercero es un peróxido, también no tengo problema. En el cuarto es un ácido oxácido, no tengo problema. En el quinto, ojo, es el N2O3, es un óxido ácido. No tengo problema, pero ojo con este, ojo pestaña y ceja. Me da el CrO. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el cromo? Como el oxígeno es -2, el cromo trabaja con +2. Y, ojo, ¿cuáles son sus estados de oxidación del cromo? Tienen que irse a su cuadrito de estados de oxidación de los elementos anfóteros, y dentro del cromo, el cromo es un anfótero. ¿Por qué se dice que es un anfótero? Porque trabaja como metal con sus menores estados de oxidación, ojo, como metal, va a ser +2 y +3. Ojo, y como no metal va a trabajar, como no metal, vamos a trabajar como +3, +4 y +6.
Entonces, voy a tener problemas con eso. ¿Me entienden? Entonces, ahora, como yo tengo +2 en este compuesto, obligatorio es un metal. Entonces, este es un compuesto básico. Es un óxido básico. Por lo tanto, voy a dar respuesta a las... Me dice que solo uno es un óxido básico. Esto es falso. Porque hay dos, el CaO y el CrO. El 3 es un peróxido verdadero. No tengo ninguna clase de problema. En la C. Es verdadero. No, señorita, les estoy explicando de que el cromo es básico con +2. El cromo es anfótero, trabaja como básico con +2 y +3, y trabaja como no metal con +3, +4, +6, les he puesto en la pizarra. ¿Ya? Sí, Por favor, tenga mucho cuidado con esto. Ya sé lo que va a suceder. Va a suceder que tiene dos respuestas. Sí, dos respuestas malas. Ajá. Ya, por favor, revisen los anfóteros. Solo 3 es un hidróxido verdadero. El 4 es un compuesto ternario, también un ácido es ternario. Y acá, y el 5 y el 6 son óxidos ácidos. Eso es falso. Solamente el 5 es óxido ácido porque el 6. ¿Cuál es el problema? Y yo ya sé que van a tener discusión. Yo también tengo una discusión terrible, que encuentro dos falsas. Pero tampoco puedo engañarles. Correcto, más bien les explico esto, porque si esto viene en un examen de admisión, ustedes tienen que tener en cuenta los apóteros. Hay un cuadrito de estados de oxidación, porque eso no lo van a encontrar en el cuadro donde está. Si ustedes tienen un libro de química o un libro del CPU, van a ver los casos especiales de los apóteros, y justo lo que les he dicho. Tenemos el cromo, el manganeso, el vanadio, el nitrógeno, que son elementos apóteros, que van a trabajar con algunos estados de oxidación como metal y en otros como no metal. Tengan mucho cuidado con estos. Cada vez que hablamos de elementos anfóteros, tenemos problemas. ¿Ya? Por favor, tengan presente eso. Yo les estoy diciendo, no les estoy mintiendo. Pregunten o averigüen donde ustedes deseen. Ahora, ejercicio número 10. Identifique la relación incorrecta entre fórmula y función. El primero es un hidruro verdadero, metálico porque se trata del magnesio. Es un óxido ácido verdadero. El MnSO3, otra vez, ojo con esto. El Mn, ojo, el Mn, el manganeso, trabaja como metal con +2 y +3, como metal. Y como no metal, porque el manganeso también es anfótero, trabaja con +4, +6 y +7. Esto tienen que aprenderlo ustedes, por favor. Ese es uno de los problemas más serios como está trabajando acá con +6, entonces esto es un óxido ácido. Y acá me dice que es un óxido básico. Esta es la respuesta incorrecta. ¿Correcto? Muy bien. Ya marquen ustedes esta, la 3, o la C del C. Vamos al ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 me hablan de la nomenclatura sistemática y es muy fácil. Pentóxido de dibromo. Ustedes marcan la alternativa E. Eso no van a tener ningún. Y ha venido un examen, esto, por si acaso, les paso la voz. No me acuerdo en qué año, pero vino un ejercicio de este tipo. ¿Cuál es la nomenclatura sistemática? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de eso, nomenclatura UPAC, y no le llamamos sistemática. Y ustedes se confunden. Muy bien, ejercicio número 12. Indique la nomenclatura stop del CrO3. Ojo, el CrO3, esto es un óxido ácido, es un anhidrido. ¿Por qué? Porque si el oxígeno trabaja con -2, el cromo ¿con cuánto está trabajando? Con +6. Por lo tanto, les puse en el ejercicio anterior que el cromo con +6 es óxido ácido. Entonces, y acá me pone con, ¿cuál era? Indique la nomenclatura, la nomenclatura stop. Esto se llama óxido de cromo, entre paréntesis 6. La cuarta alternativa, la D. Listo. Ya estamos. Ahora sí nos vamos al ejercicio número 13. En el ejercicio número 13 dice, indique la relación incorrecta entre fórmula y respectiva. ¿Cuál es la fórmula que no está correcta? Es la última, la E, porque se trata de un peróxido. No se trata de
de un óxido. Otra vez, escúchenme jóvenes, en el ejercicio número 14 vamos a tener lo que hemos tenido hace un momento, muchos ejercicios, ¿ya? Les dan casi todo el abecedario. ¿Y qué les dice? Escribe la fórmula. Bueno, esto es fácil. Miren, el azufre. Me dice trióxido de azufre. Entonces, ¿qué hago? Como siempre se lee de derecha a izquierda, yo pongo el azufre y el oxígeno. Y como me dice trióxido de azufre, ya está su fórmula. Voy a hacer el pentóxido de dinitrógeno, la alternativa D. Entonces voy a tener nitrógeno y oxígeno. Como me hablan de pentóxido, el oxígeno tiene 5 y el nitrógeno 2. Ya está. Y así ustedes, el ácido sulfúrico, acuérdense que es esto, tienen ustedes, este es estado de oxidación +1, cuando es sulfúrico, trabaja con +6 y el oxígeno trabaja con -2. Y ojo, un dato que les doy, cuando este estado del átomo central es par, entonces se utiliza 2 hidrógenos. No, cuando es impar, se utilizará 1. Y ahora multiplicamos 2 por 1, 2, más 6, 8, entre 2, 4. Esta es su fórmula del ácido sulfúrico. El resto es de ustedes, jóvenes, ¿ya? Hagan ustedes sus ejercicios. En cuanto a esto, dice, escribe el nombre de los compuestos de estos compuestos. Bueno, acá sí tienen que encontrar su estado de oxidación del nitrógeno. Acá, ¿cuánto es? +3. Está con el menor oso. Este se llama anhidrido nitroso. El CO2, anhidrido carbónico. El P2O, ese es anhidrido hipofosforoso. En el ZNO2 hemos visto anterior de que era un peróxido. En el HNO2, este se llama ácido nitroso. El HNO3, ácido nítrico. Muy bien, el resto es para ustedes, jóvenes, ahí tienen hasta la letra W. Ahora dice acá, acá sí los han acabado a ustedes de malograr su cerebro. Nomenclatura sistemática. Si alguien desea aprender, que yo no le recomiendo porque esto no le van a preguntar por nada del mundo, la nomenclatura, el ion sulfato, ojo, el ion sulfato es SO4, pero con carga 2 veces negativo. Y acá será tetraoxo de azufre quinto. Entonces, que esta nomenclatura es complicada, lo mismo que los ácidos y las sales, que ya les hablé de antes, pero lamentablemente acá les han puesto. No han tenido en cuenta eso. Háganlo ustedes solamente, hagan su fórmula mejor, ¿ya? Y nos vamos al ejercicio 17. En el ejercicio 17 nosotros vamos a tener algunas cositas medias raras, vamos. No hay raras, ¿qué cosa? Ah, nombre. El nombre dice el tetraóxido de dinitrógeno, no tengo problema. Si es dinitrógeno, N2O. Ojo, como el nitrógeno es un anfótero, también tiene estado de oxidación 4. Y esto es la sida, esto es un compuesto medio que se utiliza mucho. Y el hidróxido de cobalto 2, por supuesto, va a trabajar el cobalto con estado de oxidación 2, entonces tenemos esta situación, CH2OH. La alternativa es la A. Y nos vamos al ejercicio número 18. Por favor, vamos a avanzar. ¿Qué me dice en el ejercicio número 18? Ah, ya, si me dice si X o H2, eso quiere decir, me dan este compuesto, pues este compuesto, este 2, me indica que su estado de oxidación es +2. Entonces yo tengo que buscar un óxido de su hidróxido. Va a ser X, así, OH. Ah, no, este es su hidróxido. ¿Qué me pide? Me pide su óxido. Entonces, ¿cómo va a ser el óxido? El óxido va a ser el X con +2 y el oxígeno con -2. Entonces, como estos son pares, se simplifica y me queda XO, nada más. ¿Cuál es la respuesta? La de CA.
Listo, no tengo más que decirles. Ejercicio número 19. En el ejercicio me dice indique la proposición incorrecta respecto a los siguientes óxidos. Que me dice, ya, la alternativa es la A. Verifiquen ustedes y me consultan cualquier cosa, ¿ya? Y por último, vamos al ejercicio número el 20. En el 20 vamos a tener un pequeño problema. El azano sí se llama el amoníaco en terminación ano, azano. Ambos compuestos son binarios, verdadero también. Y uno, en el medio acuoso, esto es falso. ¿Ya? Esto no es cierto, de que el amoníaco medio acuoso se convierte en un hidróxido. Entonces, el hidróxido de amonio especialmente. Entonces, acá tenemos la alternativa D. Listo. Muy bien, jóvenes. Justo he terminado a la hora, ¿no? Ahora sí ya no les he robado ejercicios. Estudien, por favor, cuídense, sigan cumpliendo con sus normas y prepárense bien. Este tema es muy amplio, por eso he tomado esa rapidez con la cual he resuelto los ejercicios. Buena suerte, jóvenes. Ha sido un placer dictarles hoy el día de hoy clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Bien, Ya, hijos, que les vaya bien. profesor, gracias. Ya, hasta luego, hasta luego.